Bueno, entonces damos inicio. En lo que a mí respecta, en la parte de la presentación que a mí me corresponde, simplemente voy a mencionar, digamos, esta diapositiva que ahí ya pueden estar viendo, que si bien yo digo que es simple, a su vez considero que es lo más importante, independientemente del destino que podemos estar hablando. ¿Por qué? Porque es nuestra marca. O sea, ¿por qué elegir Special Tours? Es la típica pregunta, entre tantas opciones que ustedes tienen y dentro de la variedad de operadores que existen en el mercado. Claramente, a ver, uno sin pecar, digamos, de pedante, podríamos estar hablando esta horita, digamos, de particularidades o de nuestro producto como tal. Nosotros hemos hecho un pequeño resumen, un poquito también enfocado en lo que es la metodología, evidentemente, de un circuito, y haciendo un poquito hincapié, digamos, puntualmente de los destinos que vamos a estar hablando. Así que, bueno, rápidamente, por un lado, recordar siempre que Special Tour garantiza las salidas de los circuitos. Bien, sin importar en qué fecha nosotros vamos a estar realizando la compra de cualquier de determinado itinerario, la salida la vamos a tener garantizada. Por el otro lado, expertos guías profesionales. Gran ventaja que tiene Special Tours, que a veces no muchos saben, es el tema del idioma en los guías. Todo el mundo siempre cuando agarra un manual de operador de circuito va a encontrar que el guía siempre va a decir guía de habla hispana. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no mezclamos los idiomas. Es decir, el mercado de Brasil, que tiene otro idioma, que es el idioma portugués, nosotros lo operamos de una manera independiente. Por lo tanto, en destino el guía solamente habla en español. En destino el guía solamente habla un solo idioma. Créanme que en itinerarios que capaz pasen, sean más de 7 días, 10, 15 o incluso hasta itinerarios más prolongados, el hecho de escuchar al guía que explique solamente una vez las cosas es muy, pero muy, muy, muy favorable. Así que a tener muy en cuenta eso. El tema de los transferring out. Pequeño detalle, digamos, que uno a veces lo da como obvio, pero a ver, nosotros siempre insistimos con esto porque todavía a la fecha, todavía encontramos algunos otros operadores que no lo están incluyendo, ya sea o uno u otro. Entonces a nosotros siempre nos gusta aclarar, recuerden, que el traslado de entrada como el traslado de salida están incluidos. Y esto siempre se da por una sencilla razón, y es que nosotros las noches del día uno y del último día del itinerario las tenemos incluidas. Es decir, hacemos noche el primer día, transferring out incluido. No es que el día uno ya salimos de una determinada ciudad y estamos obligados a poner noches pre-tour. Y por otro lado, el día último de ese último itinerario, hacemos noche, ya sea que un circuito empiece y termine en la misma ciudad. Yo cuando llego por la tarde a esa última ciudad de ese itinerario, haré una noche correspondiente. Entonces, al día siguiente tengo el desayuno, y después el correspondiente transfer out, ¿ok? Entonces, transferring out contemplados. Tema del desayuno, sacando algún tema cultural que podemos encontrarnos en algún destino o por un tema operativo, siempre vamos a hablar de desayunos buffet, ¿sí? En todos los itinerarios de Europa como de grandes viajes. El tema de las comidas, recuerden que en nuestros circuitos, en su gran mayoría, tenemos comidas incluidas, ya sean almuerzos o cenas, ¿ok? A ver, haciendo rápidamente un resumen, si nosotros agarramos un itinerario de línea economy, recuerden que la línea economy no lleva comidas, es la única, una de las principales diferencias que tiene línea economy de cara al resto de las categorías. Pero cuando agarramos un circuito de categoría tentación, selección, lujo, city, lujo plus, vamos a encontrarnos en circuitos que podríamos denominar más regionales, es decir, un Reino Unido, un Croacia, un Escandinavia, un Turquía, un Ciudades Imperiales, una Andalucía y Marruecos, nos vamos a encontrar con comidas en ella. Entonces, vamos a agarrar circuitos y eso los invito a que busquen y vean en el superbuscador itinerarios de 7 días, de 10 días, de 15 días, con 7 comidas, con 10 comidas, con 17 comidas incluidas. Es por eso que el suplemento de la media pensión en Special Tour no existe. ¿Ok? Visitas con entradas incluidas. Detallito muy en cuenta a tener. Nunca un pasajero va a pagar entradas en ningún destino, ya sea que la visita esté dentro del itinerario, por lo tanto dentro del precio que el pasajero abona, o dentro de una visita opcional.
¿sí? Visitas opcionales que el pasajero pueda abonar en destino, no sé, el Palacio de Schönbrunn, por ejemplo, por citar un ejemplo, o la mezquita, digamos, de Córdoba, si vamos ahora a un ejemplo claro, van a tener las entradas incluidas, siempre en todos los casos, ¿ok? Y hoy vamos a encontrar uno de nuestros grandes diferenciales, que es la visita a la Alhambra en Granada, ¿sí? Donde tenemos la entrada incluida dentro del itinerario. ¿Qué más tenemos? El tema de la hotelería, que esto va a depender mucho de la categoría que nosotros decidamos vender, ofrecer al pasajero, categoría 3 estrellas, 4, 4 céntrico, como nuestra línea City, otro de nuestros grandes diferenciales, o categorías superiores como línea lujo o lujo plus, que estos son alternativas que en estos destinos como Andalucía y Marruecos no tenemos, pero por el contrario sí lo tenemos en más de 800 circuitos dentro de lo que es nuestro producto de grandes viajes, es decir, una oferta muy amplia. El teléfono de onboard, que es dicho de otra manera, nuestro teléfono 24 horas, los 365 días del año, sin importar el pasajero dónde esté ubicado, lo va a atender una persona y es una persona de habla hispana. El teléfono de emergencias nuestro, bueno, ahora están haciendo, digamos, home office, pero a ver, no es una persona, digamos, que esté en su casa o planilla de Excel impresa, digo yo siempre, porque me ha tocado en algún momento de mi vida trabajar con guardia, sino que es un departamento correspondiente. Y les voy a decir una cosa, y Aitor no me va a dejar mentir. Cuando nosotros tenemos un inconveniente, ya sea Aitor o yo, nosotros recurrimos al teléfono de emergencias. Es decir, de la misma manera que el pasajero puede llamar a este teléfono, pueden llamar ustedes, puede llamar Piamonte o podemos llamar nosotros. El servicio es el mismo para todos. O sea, que darle tranquilidad, llevarle tranquilidad a ese pasajero que puede contar con este teléfono, que lo va a encontrar en el voucher o que lo puede encontrar también en la app si es que tiene esa opción de poder descargarla, que es el siguiente ítem. Nuestra app que es gratuita para cualquier sistema de telefonía, ya sea Android, ya sea iPhone, lo que fuera, es gratuito. Lo descarga en su móvil, coloca el identificador, que es el código de reserva por parte de Special Tours, ingresa, sincroniza los datos correspondientes, motivo por el cual pedimos ese identificador, y una vez ingresado vamos a encontrarnos con toda esa data. Data que una vez que yo he hecho esta sincronización de datos, no tengo que volver a conectarme a ninguna red móvil. ¿Sí? Esto del Wi-Fi, que a veces uno cuando está en el exterior dice, uy, quiero entrar a Wi-Fi para ver, no sé, para conectarme a... Bueno, el tema del Wi-Fi, una vez que estén sincronizados estos datos, no se necesitan. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo estar parado en cualquier parte del mundo, en la Gran Vía en Madrid, quiero abrir mi aplicación de Special Tour porque quiero ver cuál era mi hotel porque me olvidé el nombre o la dirección en el cual yo estaba hospedado y no es necesario ir a tomarme un cafelito o no es necesario ir a San Ginés a comerme un churro o pararme en la puerta del McDonald's para robarle Wi-Fi. No. Abro la aplicación y automáticamente llevo a todos esos datos. ¿Sí? Así que bueno, algunos apartados, no le quiero robar más tiempo. Aitor, déjenme decirles que Aitor es andaluz y que conoce muy bien la región de Andalucía y de Marruecos. Pongo un poquito de presión ahí, así que creo que es la persona más idónea como para poder explicar un poquito estos destinos. Así que bueno, por mi parte un placer. Yo estoy en el chat. Cualquier consulta, insisto, voy a ir anotando sus dudas y después más adelante las pasamos a responder. ¿Ok? Así que bueno, Aitor, te dejo. Ok, gracias Mati. Justo eso te iba a decir que he estado viendo que estaban preguntando ahí algunas cosas por el chat para que me ayudes por esa vía, por fin. Si no, Perfecto, luego sin problema. lo vamos viendo. Bueno, pues después de todo lo que ha comentado Matías, que son nuestros valores principales y nuestros diferenciales, vamos a empezar ya con un poco de temática concreta justamente de estos destinos que vamos a visitar, ¿no? Y una información general, unos tips para cada uno de estos países que vamos a ofrecer en esta capacitación. Bueno, el tema de España en cuanto a pasaporte, idiomas y demás, visa, vacunas, eso lo tenemos yo creo más que claro todos. El tema de la religión, si bien hay un gran porcentaje de la población que es católica, evidentemente, bueno, pues somos un país que no tiene una religión oficial y convivimos también con otras religiones perfectamente, ¿no?
Propinas, como en todos los países, bueno, más en España, no son obligatorias, sí aconsejables y quizás hay que destacar que estamos en uno de los países que quizás dejamos menores propinas cuando viajamos. O sea, el propio español no es muy dado a dejar unas propinas muy, muy, muy abundantes. Con esto no quiero decir que copiéis nuestra idiosincrasia, al revés, que sigáis con la vuestra de poder facilitar propinas que son muy agradecidas y aconsejables, ¿no? Y bueno, el tema de vestimenta, pues lógicamente en función de la temporada que vayamos, verano con un calor pues, más o menos intenso, sobre todo en la región de Andalucía, más en el interior, una temperatura un poco más fresca, que solo vamos a ver en la costa, un poquito más adelante. Y respecto al invierno, concretamente en la zona de Andalucía, y lo vemos luego a continuación, pues son temperaturas muy, muy suavecitas incluso. Respecto al tema de Marruecos, bueno, pues aquí tenemos diferencia horaria de 4 horas. Ellos no cambian el horario como lo cambiamos en España, que en algunos momentos de la temporada tenemos una diferencia de 4 o de 5. Respecto al idioma, es el árabe tradicional, pero también desde el año pasado, 2019, el amasí, que es una lengua bereber, también se convirtió en idioma oficial de este país. Entonces, por lo tanto, tenemos dos idiomas oficiales, el árabe tradicional y el amasí, que es una lengua bereber. Y además, igualmente, el francés es prácticamente hablado por la gran parte de la población al haber sido, pues, gran parte del país una colonia francesa antiguamente, ¿no? Religión predominante y la principal es el Islam. Y aquí, si bien el tema de las propinas, pues quizás no son obligatorias como en ningún lugar, pero sí que por la idiosincrasia del país van a ser muy esperadas tanto por los guías como por el chofer, como por los maleteros, por los camareros que nos atiendan en cualquier restaurante. Y respecto, pues quizás a los consejos en cuanto a vestimenta, siempre en cualquier lugar que viajemos, un calzado cómodo, vamos a caminar, es la manera de aprovechar al máximo y conocer esas ciudades. En verano, con un calor interesante, en Marruecos, incluso más todavía en el interior, superando temperaturas de 40 y 40 y pico grados, pues algo cómodo y siempre pues protección para el sol, ya sea la gorrita, el gorrito, las gafas de sol y bien protección de la piel, lógicamente, ¿no? Importante en este país, pues llevar siempre un pañuelito para tapar el cabello de las mujeres en alguna de las visitas, sobre todo cuando entramos a algunas mezquitas que nos lo van a exigir. Y lo mismo si llevamos también camisetas de tirantes, o sea, musculosas, creo que le llamáis acá, donde también para entrar a ciertos templos vamos a tener que cubrirnos los hombros, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, importante en ese aspecto. Estos dos países, la realidad es que son países totalmente recomendables para viajar en cualquier temporada, sea la temporada más alta, digamos, desde un marzo hasta un octubre-noviembre, pero también en el invierno europeo, donde la temperatura pues, es un poco más fresca, pero nos podemos encontrar en función de en qué país y en qué región nevadas muy puntuales, pero se puede viajar durante toda época del año, ¿no? Aquí mostramos un poco el tema de enchufes, que esto, bueno, siempre lo vamos a solucionar con un adaptador universal, ¿no? Internacional, donde tengas diferentes entradas y salidas. Pero bueno, la entradita clásica, tanto en España como en muchos lugares de Marruecos, es la doble entradita redonda, la que vemos ahí en la imagen, ¿no? Y empezamos, bueno, pues hablando un poco de distancias que nos vamos a encontrar, porque como sabéis, pues Andalucía lo tenemos ubicado al sur de España y desde la provincia de Cádiz, justamente en mi provincia, donde yo soy, de Cádiz, pues bueno, pues el pico que tenemos más al sur o la ciudad que tenemos más al sur, pues será Algeciras, puede ser Gibraltar, y desde ahí únicamente tenemos una distancia de 16 kilómetros hasta el continente africano. Esto quiere decir que si es un día claro, que no haya nieblas, vemos perfectamente desde la costa de Cádiz todo el maravilloso paisaje de África, ¿no? Y bueno, pues esto también, esta estrechez o esta distancia tan corta, es lo que nos hace pues que tengamos también mucha inmigración
de manera ilegal, donde pues mucha gente del continente africano intenta cruzar al continente europeo. Es una de las vías más fáciles y más prácticas, incluso a nivel de mercancías y demás, por esa distancia tan corta, ¿no? Luego, bueno, distancias que sí quería comentar es cuando cruzamos con el ferry, que se puede cruzar desde Tarifa o desde Algeciras. Desde Tarifa, perdón, tenemos normalmente operan los ferries rápidos que van directamente hasta Tánger, que están en el piquito ahí de Marruecos, es la distancia más corta, y ese ferry rápido, pues bueno, tiene una duración de unos 35 minutos. El autobús entra con todo el equipaje debajo en el ferry, luego los pasajeros salen, lógicamente, también pueden recorrer por ahí y demás. Tenemos el free shop, el duty free, para hacer las compras libre de impuestos una vez que el barco zarpa. Y también interesante comentar aquí que la aduana, lo que es el tema de pasaportes, se hace directamente a bordo del barco. No digamos que no la hacemos una vez que llegamos al aeropuerto, al puerto de Tánger, sino que en el mismo barco vamos a tener policía marroquí y la policía española justamente para hacer ese trámite de aduana y esos sellos correspondientes en los pasaportes. Eso la verdad que facilita bastante a la hora de no tener que bajar, hacer la fila de todos y demás, y aprovechamos pues ese tiempo de trayecto justamente para poder hacer esos trámites. Desde Algeciras también utilizamos ese cruce hasta Tánger, pero suelen ser los barcos de mayor calado, barcos más grandes, y por lo tanto también de una mayor duración de trayecto, ¿no? Pues aproximadamente 1 hora y media, incluso en algunos casos un poquito más, hasta llegar a Tánger, que es la ciudad que tenemos más al norte. Luego, en el caso de las distancias en Marruecos, entre las principales ciudades de un Tánger, un Casablanca, un Rabat, un Marrakech, tenemos autovías marroquíes, autopistas marroquíes, donde la verdad que sí que están bastante bien acondicionadas y, bueno, pues se permite ir a cierta velocidad y poder transitar de una manera más rápida. Donde vamos a durar mucho más en recorrer las distancias es justamente cuando vamos hacia el sur, y ahora, bueno, pues vamos a hablar de un poco la ubicación de todas estas ciudades. Cuando bajamos desde Fez hacia, bueno, pues todo lo que es la parte del Food, de Ouarzazate, de todo el Gran Atlas, ahí sí que son unas carreteras de alta montaña en muchos casos, donde pues tenemos curvas, donde hay que ir a una velocidad mucho más lenta, y aunque sean distancias de entre 200, 300 kilómetros, lógicamente la duración del trayecto va a ser mayor dado que no tenemos esas autovías, ¿no? A la hora de recorrer en Marruecos, en el norte, pegado a España, vamos a encontrarnos, bueno, aquí no sé si se ve el ratoncito, con lo que es la parte de Tánger, y luego bajando, para acá, bajando hacia el sur, vamos a tener, por un lado en el interior Fez, a la izquierda Rabat, que une autovía todo para llegar hasta Casablanca, y luego hacia abajo va a ser como un pentágono, más o menos, donde nos vamos a encontrar con la región del Atlas, que está aquí en el interior, y toda la parte de Erfoud, Ouarzazate y Marrakech, aquí en la parte del sur-oeste. Bueno, vamos a continuar acá. Y ahora, ¿por qué no me pasas la diapositiva? Un segundito. Ahí. Vamos a ver si ahora... Aitor, Sí. me están preguntando que me parece importante comentar ahora y no dejar para después el tema de los guías arriba de los ferries en el cruce, si acompañan o no acompañan, si lo puedes aclarar. El guía, si el guía va con los pasajeros en el cruce en el barco, depende del itinerario. Depende del itinerario, pero te diría que la mayoría de ellos, sí, el guía acompañante va a viajar con los pasajeros en el barco, en el autobús y van a estar acompañados. Prácticamente en el 99% de los casos, sí. ¿Por qué? Porque viaja el mismo autobús en muchos casos. Entonces ese mismo autobús entra con su guía, con su chofer y todo para luego seguir ese circuito por Marruecos. Entonces sí, irían acompañados.
Perfecto. Y no sé por qué no me hace adelante. Perdón, que se queda, no sé por qué se queda bloqueada la... Ahora Preséntalo. sí. Ahí Bueno, está. listo. Comentábamos un poquito antes del tema del clima, ¿no? Que la temporada se puede viajar a Andalucía y a Marruecos en cualquier temporada del año. Quizás las más recomendables serían vuestra primavera, que es el otoño de allá, y el otoño de acá, que sería la primavera de allí, por el tema de que son las pues temporadas en las que, lógicamente, tenemos unas temperaturas medias y no vamos a sufrir a lo mejor un calor tan agobiante como puede ser en el verano europeo, donde en el interior de Andalucía, pues en Sevilla, en Córdoba, vamos a superar con bastante frecuencia los 40 grados. Y en Marruecos, un poco lo mismo, ¿no? En todas las ciudades del interior, en Marrakech y demás, pues ahí, lógicamente, vamos a tener temperaturas también pasando los 40 grados en pleno verano. En el invierno, pues la verdad que Andalucía tiene temperaturas muy suaves, un poquito más frías en el interior, pero bueno, por ejemplo, os hablo de mi provincia como un ejemplo cualquiera, que es Cádiz. Los inviernos en Cádiz durante el día, pues normalmente es muy habitual llegar a temperaturas de 18, 19, 20 grados y bajar a la noche a 12, 13 grados, o sea, temperaturas muy agradables, ¿no? Y lo mismo también pues en el tema de Marruecos. Temperaturas en invierno, la verdad que en las ciudades que estamos en la costa más medias, cuando vamos hacia el interior, aquí sí, en la parte de toda la región del Gran Atlas, que son cadenas montañosas, ahí sí que la temperatura va a bajar bastante, vamos a poder tener nevadas también en esta región, incluso, bueno, pues por ejemplo también en Andalucía, Granada, puede ser una ciudad que reciba nevadas puntuales también a lo largo del año, ¿no? El tema de monedas en España, bueno, todos conocemos que tenemos los euros y en el caso de Marruecos el tema de los dirham. Los dirham que más o menos, pues bueno, tenéis esa conversión ahí de un euro aproximadamente unos 11 dirham, un dólar aproximadamente unos 10 dirham. Y lo que sí es importante, pues bueno, tener cambio, ¿no? Tener cambio para pues, esa propina, para esos taxis y demás. Y en el caso de Marruecos te van a aceptar prácticamente, te diría que cualquier moneda a la hora de compras o en muchos de los negocios, quizás más en un zoco, pues ahí sí te van a tomar un euro, te van a tomar un dólar. Evidentemente no te va a convenir, ¿por qué? Porque el cambio te lo van a hacer a cambio que ellos estimen. Entonces siempre lo más recomendable, lógicamente, es tener la moneda del país en el que estamos conociendo, ¿no? Que estamos viajando. Un poco de gastronomía, la gastronomía para abrir apetito también ya por la hora. Y bueno, qué deciros, conocéis de sobra, entiendo, la gastronomía española. En el sur, pues platos muy típicos como ese gazpacho, que es esa sopa fría de verduras, predominantemente de tomate, pues el morejo, que es prácticamente lo mismo, solo que se hace con miga de pan y tiene una consistencia más mayor, digamos. Luego toda esa parte de tapas, lógicamente también muy aceptada, todo lo que es la cultura española. Perdón, que a veces veo los comentarios del chat y por eso me pierdo un poco el hilo. Y, por ejemplo, también, pues uno de los platos más característicos del sur de España, de Andalucía, pues es todo ese pescadito frito. Pescadito frito y además también, por ejemplo, en la zona de Málaga se utiliza, y en toda Andalucía se utiliza mucho la berenjena. Y un plato típico que tenemos también en el sur es la berenjena cortada como en láminas finas, está como empanada y frita y luego por arriba le echamos miel de caña de azúcar, que es una miel negra y también está espectacular. Bueno, las migas, que se hace también pues un sofrito con todo lo que es el chorizo, la panceta, todo ahí lo rico calórico, y con pan, todo frito, y la verdad que también queda espectacular ese jamoncito, ¿no? Respecto a Marruecos, que quizás un poco lo menos conocido, bueno, pues Marruecos primero destacar los postres, los dulces, postres y dulces, donde se utiliza muchísimo la miel. De hecho, no asustaros porque a lo mejor cuando estéis recorriendo algunas pastelerías en Marruecos, entréis a alguna de las pastelerías o haya puestecitos en la calle con dulces,
es muy típico que haya abejas, perdón, alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de la cultura, digamos, y muchas de ellas están metidas dentro de la cafetería, entran y salen, en los puestecitos, o sea, pero es un tipo de avispa que no tiene un aguijón y que no pica, no hace la picadura como otras abejas, perdón, que conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquilo, pero es muy común en todo lugar de dulces, por la miel, encontrarnos con muchísimas abejas. Luego el cuscús. El cuscús, bueno, pues esa sémola de maíz que se puede combinar pues con pollo, con verduras, con cordero, que es una de las carnes típicas, y también hay una de las festividades más conocidas de Marruecos, que es esa festividad del cordero, donde pues la tradición dice que normalmente se tiene que convivir con el corderito unos días antes de luego sacrificarlo con unos rituales clásicos para luego hacer absolutamente todo de cordero. Sopita de cordero, cuscús de cordero, los pinchos de cordero, sopa de cordero, o sea, absolutamente todo, ¿no? El tallín o el tajín, esa estructura de barro que vemos arriba a la derecha, donde también se combina con absolutamente todo, verduras, pollo, cordero, son comidas siempre muy especiadas. De hecho, es algo clásico que nos vamos a encontrar en Marruecos, también el tema de los olores por todas estas especias que abundan y que son buenísimas. Y los panes riquísimos y típicos, también, como puede ser el kubs que vemos acá, o las tortas, que son unas tortitas como muy finitas, que las utilizan para los desayunos, donde le untas la mantequilla, o unos quesos también clásicos de cabra que suelen hacer, quesos frescos, o sea, la verdad que tenéis una variedad absoluta, pero sabores fuertes y especiados, que hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, entramos de lleno un poco en el resto de lo que vamos a hacer en los viajes y lo que vamos a conocer. La mayoría de los circuitos parten desde Madrid, pero hay opciones de itinerario que entramos directamente por Andalucía y recorremos solo Andalucía o luego cruzamos hasta Marruecos. Pero en algunos que salimos desde Madrid, mostraros algunos de los principales atractivos, que es una de las ciudades quizá más conocidas. Nuestros itinerarios en la mayoría de los casos empiezan con 3 nochecitas en Madrid para luego bajar a Andalucía y tener también cuando volvemos una última, también en esta maravillosa ciudad. Opcionales de todo tipo que podemos recorrer fuera de Madrid, como ese maravilloso Toledo, ese espectáculo flamenco a la noche, visitas también a Segovia, Ávila, al Escorial o incluso, por ejemplo, a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es la ciudad de Cervantes, la tenemos a tan solo 30 y pocos kilómetros de Madrid. Se puede llegar perfectamente en transporte público, en un tren de cercanías, de una manera muy sencilla, muy fácil, o podemos también solicitar una visita a Special Tours y al equipo de Special, ¿no? Bueno, cuando bajamos en el trayecto, en algunos casos cuando bajamos, en otros cuando subimos desde Andalucía, vamos a hacer también una paradita en Consuegra, que es una de las postales típicas de la región de La Mancha, donde tenemos todos esos molinos con esa historia de Don Quijote, ¿no? De Sancho Panza, para fotografiar esa estampa que la verdad que también es muy bella y única de toda esta región de La Mancha. Y bueno, llegamos hasta Andalucía y depende del itinerario, podemos entrar por Granada o podemos entrar por Sevilla. Eso en función del itinerario que seleccionemos. Lógicamente, si vamos hasta Sevilla, vamos a pasar primero por Córdoba, donde vamos a hacer una parada. ¿Para qué? Para visitar esta ciudad patrimonio de la humanidad. Perdón, esta ciudad patrimonio de la humanidad, donde por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla es ese puente romano, o más conocido como el puente viejo, que pasa por encima del río Guadalquivir, que también llega hasta Sevilla y de hecho es navegable, perdón, desde Sevilla hasta su desembocadura en la costa de Cádiz. Y este puente romano pues justamente nos comunica con el barrio de la Judería y con el barrio de la Catedral. El barrio de la Catedral, que justamente que es el que vemos ahí detrás, que es esa mezquita que vamos a ver a continuación en otra imagen, y el barrio de la Judería, donde podemos visitar pues, desde la sinagoga, desde la plaza Tiberiades, y era donde lógicamente vivían en la época todos los
judíos. A día de hoy es un barrio también gastronómico, una gran oferta gastronómica que tenemos aquí para poder comer absolutamente de todo, con callecitas estrechitas. Y bueno, muy típico también todos los patios de ese barrio de la Judería, donde en mayo, que es el mes de las Cruces de Mayo, que se celebra mucho también en Andalucía, pues todos esos patios son decorados con flores, con mucho verde. Y la verdad que es una bella vista, pues justamente recorrer esos patios cordobeses repletos de esa flora, de esas flores auténticas, pues algo único que se da principalmente en el mes de mayo, ¿no? También, bueno, pues ahí vamos a poder hacer opcionalmente la visita a su actual catedral, antigua mezquita, donde, pues bueno, tiene una mezcla de diferentes arquitecturas, pero uno de los estilos que tienen más predominantes es la arquitectura andalusí. Y luego, bueno, pues fue iniciada la construcción pues en el siglo VIII y finalmente, después de todos los imperios que tuvimos en esta ciudad, finalmente quedó como catedral. Pero es algo bello, de hecho, fue premiada incluso como Córdoba, una de las ciudades más de mayor interés de Europa, como para conocer en un concurso turístico de TripAdvisor también, por ejemplo, ¿no? Como algún dato curioso. Luego llegaremos hasta Sevilla. En Sevilla normalmente nuestros itinerarios van a hacer dos nochecitas y donde pues haremos lógicamente la visita panorámica ese primer día, por los barrios o los monumentos más característicos, como estamos viendo, por ejemplo, en la imagen, pues esta maravillosa Plaza España, que bueno, que es un conjunto arquitectónico que fue construido también en la época para una cumbre iberoamericana de 1929, donde se han rodado, por ejemplo, también muchísimas películas. Esta imagen que veis fue escenario y sale también en la película de Star Wars, en la guerra de las galaxias, ¿no? Está dentro justamente del corazón de uno de los pulmones que tenemos en Sevilla, que es el Parque María Luisa. Y donde, por ejemplo, pues esta plaza también dispone de unos canales donde podemos dar incluso un paseíto en una de las barcas con remos y un paseíto, pues la verdad que muy agradable, ¿no? Luego, ¿qué más vamos a visitar en esa visita panorámica? Pues uno de los barrios más típicos, que es el barrio de Santa Cruz, que es, por ejemplo, donde estaba también la judería antes, hasta que lógicamente fueron expulsados los judíos de ahí de España. Y es uno de los barrios más característicos, con callecitas también estrechas, peatonales, una gran oferta gastronómica que tenemos acá. Luego que vamos a conocer, pues la catedral, la Giralda, la catedral que es patrimonio también de la humanidad y que es una de las más grandes del mundo, por ejemplo, también, ¿no? Y luego a la tarde, esta es otra imagen del edificio principal de la Plaza España, donde vemos ese canalcito y donde vemos a la derecha pues esas barquitas donde podemos alquilarlas y dar un paseíto. Y a la tarde podemos hacer una visita opcional también. En una visita opcional de un crucerito, un paseo en barco por el Guadalquivir, que es el río que cruza toda la ciudad de Sevilla, y donde a la noche terminaremos también con un espectáculo flamenco, donde pues conoceremos todas las raíces de esta maravillosa Andalucía. De ahí, pues normalmente de Sevilla vamos para Málaga y vamos para Málaga cruzando toda la serranía de Málaga, ¿no? Y entre uno de los pueblos que vamos a conocer, uno de los más maravillosos que tenemos también en Andalucía, es, pues bueno, es uno de los pueblos blancos que es Ronda. Esta imagen que estamos viendo ahí en pantalla, donde, por ejemplo, pues ese puente nuevo también, que vemos ahí, el más característico, donde se pueden sacar una foto espectaculares, es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, pero tiene mucho más para visitar, ¿no? Se puede visitar la Puerta de Almocávar también, con sus restos de muralla, que justamente es la puerta de acceso a lo que es el casco histórico de la ciudad, o el ayuntamiento mismo, que es un monumento histórico también. Hay muchísimas alternativas. De ahí, antes de llegar a lo que es Málaga, vamos a pasar por toda la Costa del Sol. Y en la Costa del Sol vamos a conocer, por ejemplo, unos de los puertos marítimos, puertos deportivos, que más utiliza la Jet Set, uno de los puertos más chetos que tenemos en toda España, donde, bueno, pues en un primer vistazo podemos ver el lujo con todos esos barquitos que tenemos ahí, o yates también,
aparcados y bueno, pues pertenece justamente a Marbella, también una ciudad lógicamente muy, muy conocida, ¿no? De la Costa del Sol. Y luego llegaremos a Málaga. En Málaga, la capital de la Costa del Sol, donde haremos pues, una visita panorámica. Málaga, como veis, pues bueno, estamos viendo la imagen del puerto ahí al fondo y la imagen está tomada desde el monte de Gibralfaro. El monte de Gibralfaro es un pequeño montecito que tenemos en un lateral de Málaga, donde desde ahí tenemos unas vistas panorámicas de la ciudad increíbles. Y donde, por ejemplo, en ese monte tenemos gran parte de los monumentos principales como por ejemplo todo el conjunto monumental de la Alcazaba con su castillo que lo tenemos en la cumbre con el resto de las murallas que vamos a poder conocer. Luego en la falda pues tenemos también el Teatro Romano, tenemos jardines espectaculares. Luego, bueno, como no, es la ciudad de Picasso y vamos a poder conocer también ese museo Casa de Picasso. Y de ahí haremos una nochecita en Málaga y seguiremos hasta Granada. Granada para mí es una diría, mi ciudad favorita de toda España. Tiene absolutamente de todo, tiene una mezcla de culturas, gastronomía increíble. Y Andalucía, respecto a la gastronomía, la voy a dividir en dos: Andalucía oriental y Andalucía occidental. Andalucía occidental, que es la parte de bueno, pues Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, ahí digamos que se tapea muy bien, pero es una cultura de tapas diferente a la Andalucía oriental, de Granada, de Almería. ¿Por qué? En Andalucía oriental, por ejemplo, en Granada, es típico en cualquiera de los bares, restaurantes, donde nos sentemos a comer, el tapear, pero es típico únicamente nos van a cobrar la bebida. Y al pedir la Coca-Cola, al pedir la cerveza, al pedir la copita de vino, directamente te traen la tapa con esa bebida. Y únicamente estamos pagando la bebida. Sin embargo, en Andalucía Occidental también se tapea, pero esas tapas, digamos, son de pago. Lógicamente, el precio de la bebida en Granada es un poco más alto para cubrir esa tapa, pero esa cultura de tapeo donde pues me paro en cualquier barcito, me tomo 3 Coca-Colas, 2 Coca-Colas y realmente es que he comido ya. No tengo ni que sentarme a comer un plato como tal, ¿no? Pero bueno, esa es la parte gastronómica que yo creo que a todos nos gusta. Y luego lo que podemos conocer también, pues aquí en la panorámica, pues toda la parte nueva del Palacio de Congresos, la parte de la ciudad universitaria, que está bueno, pues, llenísima de arte, y luego pues el antiguo Zoco, el mirador de San Cristóbal, que es justamente desde el barrio del Albaicín. El barrio del Albaicín lo tenemos frente a la Alhambra, con callejuelas estrechitas, donde, por ejemplo, pues en la primavera es súper característico estar paseando por allí y tener un olor increíble a azahar también, ¿no? A todos unos olores, la verdad, que espectaculares. Y luego, pues todo la ciudad del barrio del Albaicín. ¿Cómo no? Vamos a hacer también la visita de la Alhambra. La visita de la Alhambra, ese conjunto monumental, donde, pues bueno, pues, ese castillo rojo, que es el significado realmente de la palabra, de la unión de estas palabras en árabe, y donde vamos a recorrer pues, todas sus salas, los patios, uno de los principales, el patio de los Leones, todos los jardines también del Generalife, y que fue pues residencia, lógicamente, de la dinastía nazarí, hasta que, lógicamente, fueran expulsados por los reyes católicos, que los reyes católicos, la tumba de los reyes católicos está en la Catedral de Granada, que está en la parte antigua. Y aquí, bueno, por ejemplo, recordaros aquí un tema importante. El año pasado, y pongo de ejemplo el año pasado, 2019, el 99,9% de nuestros pasajeros pudieron acceder a la Alhambra. Es una visita que incluimos en nuestros circuitos. Y insisto, el 99,9% de nuestros pasajeros accedieron. ¿Por qué? Porque si bien había una mafia a la hora de conseguir entradas, bueno, Special Tours llegó a pagar 5 veces el precio de la entrada para poder ofrecer lo que teníamos en nuestro programa. Entonces, se ha hecho un esfuerzo tremendo. A día de hoy, por suerte, está un poquito más controlado. Pues justo lo incluimos justamente por eso, porque la garantizamos en el 99,9% de los casos, pagando incluso hasta 5 veces más el precio de la entrada.
Aquí podríamos haber optado por la parte fácil. Parte fácil, es decir, no ofrecemos esta visita, la ponemos como opcional pendiente de conseguir entradas y la retiramos del itinerario. No, vamos por la parte difícil, vamos a por el reto. ¿Donde es complejo en algunas ocasiones conseguirlas? Sí, pero Special Tours te lo garantizan en el 99,9% de los casos. Cuando no se pueda entrar a la Alhambra, ahí lo vamos a sustituir y viene una notita en el itinerario por la catedral y justamente visitando esa tumba de los reyes católicos. Pero insisto, el año pasado entraron el 99,9% de los pasajeros. Solo hubo una salida muy cerca de la fecha de Semana Santa donde pues no pudimos conseguir esas entradas y tuvimos que derivarlo a otra visita. Pero hacemos un esfuerzo importantísimo y eso quería comentaros. Bueno, ¿qué más cositas también? Aquí, bueno, algunos itinerarios. Hay múltiples opciones con precios de venta en dólares, que son los que tenéis en el folleto físico, algunas otras alternativas más en nuestra web para conocer Andalucía, pero también en nuestra web y exclusivo de la web, complementamos nuestra programación de folleto con otra programación adicional que se combina de Andalucía, de toda España, de Marruecos, de Portugal, y que es la única programación que es exclusiva de la web, insisto, que está con precio de venta en euros. Entonces, es importante simplemente que sepáis, todas nuestras programaciones son en dólares, los folletos están en dólares, pero hay una programación exclusiva de la web que complementa a la nuestra de folleto, que sí tiene precio en euros para recorrer España, Portugal y Marruecos. Bueno, ahora sí, pasamos, no sé cómo voy de tiempo, la verdad, pero creo que me estoy extendiendo bastante, entonces voy a intentar hacerlo un poquito más rápido, perdón. Y vamos a entrar de lleno en la parte de Marruecos. En la parte de Marruecos, donde la verdad, bueno, pues empezamos con este dicho del Dalai Lama, que vemos acá, y lo que es el cruce que comentaba antes, ¿no? Desde el estrecho de Gibraltar, que vemos ahí. Gibraltar, recordaros que es una colonia británica, justo en la imagen, debajo del globito, vemos detrás del pico, vemos ahí una pista de aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar, hay vuelos directos desde el Reino Unido hasta aquí, hasta Gibraltar, ese peñón característico donde antiguamente, bueno, se puede visitar, lógicamente, se puede subir, y donde antiguamente había monos, pero se retiraron porque eran un poquito salvajes y agresivos, entonces se decidió retirarlo desde ahí. Cruzamos desde aquí cerquita, desde Tarifa o desde Algeciras hasta Tánger, que va a ser la primera puerta de entrada a Marruecos. Marruecos, característico, los olores, lo primero, y luego en muchas regiones ese color azul añil. Azul añil, pues que hay varias teorías, ¿no?, sobre ese color azul añil, que por un lado que simboliza el cielo, que por otro lado dicen que ayuda a ahuyentar los mosquitos, ¿no? Pero es un componente que le ponen en la pintura blanca y que después queda ese color azul cielo, azul añil, como queramos llamarlo, pues la verdad que es súper, súper interesante, ¿no? Llegamos a Tánger, hay itinerarios que hacen noche en Tánger antes de pasar a Sila, que es una visita que se puede realizar desde Tánger. En Tánger hay itinerarios que hacen noche. Tánger, en función de dónde vengamos desde España, si venimos desde Tarifa, vamos a llegar al puerto de Tangerville, que es el puerto que está dentro de la ciudad. Y es el puerto que nos queda más próximo, insisto, porque está dentro de la ciudad. Pero si llegamos con los barcos desde Algeciras, vamos a salir desde el Tánger Med, que es un puerto que ya está como a 35 minutos a las afueras de Tánger, ¿vale? Simplemente ese detallito. Se reformaron ambos puertos, porque antiguamente había mucha escalera, no era cómodo, por si un pasajero tenía que ir con maletas y demás. Eso ya está totalmente reformado. Hay escaleras mecánicas, hay ascensores, entonces es cómodo ir con el equipaje, aunque en muchos casos el equipaje directamente va metido en el bus y no lo lleva el pasajero, ¿no? Pero para un pasajero que haga su cruce independiente, simplemente que sepáis eso. Tánger tiene un paseo marítimo único, con playa también, que ha sido reformado en los últimos años, donde tenemos todo tipo de oferta gastronómica, donde tenemos el casino más grande de Tánger también, ¿no? Y de Marruecos, uno de los más grandes. Esos zocos para compras y demás
Y bueno, lógicamente en Tánger, por esa cercanía a Europa, es quizás una de las ciudades más europeizadas en ese sentido, ¿no? Desde Tánger se pueden hacer visitas a Asila, por un lado, que es un pueblito sobre el mar, donde tiene unas murallas también muy bien conservadas, donde podremos acceder a la Medina, a todo lo que es el barrio antiguo. Fue una antigua colonia portuguesa también. Y otra de las visitas que se pueden hacer y muy recomendables desde Tánger sería el pueblito de Chauen o Chefchaouen. Pueblito ya también la verdad que muy característico, que está en una ladera de una montaña también, y es precioso, y donde se llega pues más o menos en una horita y poco desde Tánger, y así lo tenemos a una media horita larga. Chauen se escribe con CH, Chauen o Chef Chauen. También podría ser otra característica. Luego de ahí, bueno, hay muchos itinerarios que desde Tánger bajan directamente hacia Fez. Bajan hacia Fez, o hay otros que desde Tánger van por toda la costa a Rabat, la capital del país, y luego la capital administrativa, y luego siguen hasta Casablanca. En este caso, bueno, tiramos hacia Fez, hacia el interior, digamos, bajando justo en línea recta, abajo. Y bueno, pues Fez es muy reconocida porque es la capital cultural del país y tiene una gran oferta cultural y una de las más artesanales también. Tiene una medina, ese casco histórico, ese centro histórico amurallada, muy interesante. Es una de las ciudades imperiales que llaman de Marruecos. ¿Y qué es lo que vamos a conocer aquí? Pues bueno, dentro de la medina todo lo que son sus maravillosos zocos. Pero la panorámica, pues vamos a ver, por ejemplo, una de las puertas principales para acceder a esa medina, que es la puerta de Bab Yelud, o ese palacio real con sus 7 puertas de acceso también, su medina amurallada, como decíamos, el barrio judío, o el barrio de El Meyá, y la mezquita y universidad, que es mezquita y universidad a la vez, por eso hablábamos de una ciudad muy, muy cultural, y que es la mezquita de Carawín. Luego, increíbles trocos con todo tipo de compras, gastronomía, especias, etcétera. Y ciudad cultural también por el tema de que tiene muchas antiguas escuelas de teología. Aquí se van a poder hacer visitas opcionales, donde vamos a ir a un espectáculo a la noche en un antiguo palacete. Y una de las visitas que deberíamos hacer es el tema de las curtidurías. Las curtidurías, que es algo característico, que lo tenemos dentro de la Medina, también aquí en Fez, es donde lógicamente pues todas esas pieles de vaca para el cuero y demás las tiñen y las procesan. Es un olor intenso porque esa agua que veis, en muchos casos, esos colores están mezclados con excrementos de paloma en algunos casos. Entonces, la verdad que es un olor no muy agradable, pero es muy enriquecedor ver justamente cómo tratan estas pieles y cómo las van curtiendo en los diferentes colores para luego venderlas pues como cuero, ¿no? Y una de las más recomendables que pues, podemos visitar es la de Chuguara, por ejemplo. Esto por ahí. Luego, llegamos y vamos ya más hacia toda la parte del Gran Atlas, del Atlas Medio, toda esa parte más montañosa que tenemos en el interior de Marruecos, donde, por ejemplo, vamos a hacer una paradita en Ifrane. En Ifrane, por ejemplo, ahí es clásico tener nevadas en invierno. Estamos hablando de que es un pueblito que lo tenemos a más de 1.700 metros de altura. Entonces, cuando hay precipitaciones en Marruecos, es clásico en invierno, lógicamente, y aquí vamos a encontrarnos temperaturas bastante frías en el invierno. Pero la verdad que le llaman la pequeña Suiza incluso también, ¿no? En este sentido. Luego, aquí vemos también y vamos a llegar hasta otras de las ciudades donde vamos a hacer noche, que es la ciudad de Fut, a pie de ese conjunto montañoso clásico nevado en invierno o cuando hay precipitaciones, que eso son más concretas únicamente en ese periodo invernal. Y desde acá hay itinerarios donde vamos a dar la opción, y hay opciones ya creadas para poder hacer esa noche de alojamiento en esas auténticas jaimas marroquíes, que son esas como tiendas de campaña, carpas creo que le llamáis aquí en Argentina, y la verdad que es una experiencia única porque estamos en medio
un desierto, casi un desierto realmente, y es algo interesante y despertarte y ver ese amanecer ahí en el desierto, ¿no? Desde ahí también vamos a poder hacer esa visita de, pues tipo como se hace en Emiratos, ¿no? Ese 4x4 por las dunas del desierto, a la mañana, con ese amanecer, también interesantes en ese sentido. Y luego vamos a llegar a Ouarzazate. A Ouarzazate ya lo tenemos más hacia la parte oeste. Estamos, digamos, en el sur, en el centro, la parte centro, y ahora nos vamos desplazando hacia el oeste, como para llegar hacia Marrakech y luego subir a Casablanca, Rabat y volver hasta Tánger. Ouarzazate, pues bueno, pues increíble, como estáis viendo aquí, bueno, es uno de los, es un escenario muy característico donde se han rodado muchísimas películas, ¿no? Por todo ese conjunto arquitectónico que veis, esas casas clásicas, típicas también, en ese color arena que estamos viendo, lleno de oasis también en muchas de las partes. Una de las avenidas clásicas, la Mohammed V, la plaza de Almohadín, iglesias y donde pues estudios de cine o museo de cine que también tenemos característico. Visitas a Kashba también aquí, la más conocida es la de Ait Benadou, también es una visita espectacular, ese color arena, pues en mitad del desierto, donde también tenemos oasis cercanos y te van a explicar cómo pues se viven ahí los auténticos bereberes, también vamos a recorrer y en esa distancia vamos a ver pueblitos bereberes, esos pueblos nómadas o esas poblaciones nómadas que van de un lado a otro en Marruecos. Y luego llegamos a Marrakech, que es una de las perlas que tenemos también en este destino, donde hay itinerarios con 2 noches, hay itinerarios con 3 noches. La imagen característica de Marrakech es esta plaza Yema el Fna, donde pues nos vamos a encontrar ahí con todo tipo de puestitos para hacer compras, con la clásica imagen de esa persona con la flauta intentando encantar a esas serpientes, algunos con los monitos para que te hagas la foto, gastronomía también de todo tipo y la verdad, pues bueno, algo muy, muy interesante. Fuera de Marrakech también tenemos muchísima vegetación, hay muchos complejos hoteleros donde la gente va a pasar incluso estancias de muchos días porque son complejos hoteleros tipo resort, con piscinas, con spas, con los baños árabes, con los hamanes. Entonces, eso no en el centro de la ciudad, pero sí a las afueras. Y hay hotelería internacional, hay hoteles Barceló, hay hoteles de la cadena Iberostar. Entonces, la verdad que ofrece muchísimo esa Medina, esos zocos. Y una de las noches vamos a tener también la posibilidad de asistir opcionalmente a esa cena del Sheikh Ali. El Sheikh Ali es la casa de Ali, donde vamos a disfrutar de pues, toda la cultura, esos bailes, esa música, donde las mujeres marroquíes van a hacer ese canto árabe típico, ¿no? Que se ponen como a medio chillar, no lo voy a hacer, que va a quedar un poco mal, pero tipo bla, 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 algo así, pero más agudo, lógicamente, y donde vamos a poder disfrutar, lógicamente, de esa gastronomía también regional de este maravilloso lugar. De ahí podemos ir a Casablanca también, de hecho vamos hacia Casablanca, itinerarios que hacen una noche, itinerarios que hacen 2 noches, y la imagen clásica de Casablanca pues es esta mezquita, la mezquita de Hassan II, que es una de las más grandes del mundo también, y es la que tiene el minarete más alto, y bueno, pues es esta imagen clásica que la verdad es espectacular. Vamos a visitar también el interior de la mezquita. La tenemos ahí a orillas del mar. Vamos a poder disfrutar y dar un paseíto también por todo lo que es el Boulevard del Corniche, de ese paseo marítimo y, lógicamente, pues disfrutando de estos zocos para compras, culturas, etcétera. Llegamos a la capital administrativa del país, a Rabat, desde Casablanca hacia el norte. Vamos a Rabat. Y aquí, bueno, pues es una ciudad que está al borde del mar, donde también vamos a hacer esa visita panorámica con los principales monumentos y donde tenemos muchas de las sedes principales a nivel gubernamental. Es la sede administrativa y gubernamental de este país.
Visita panorámica, pues bueno, pues las puertas exteriores del palacio, el mausoleo, torres, ruinas también espectaculares que estamos viendo en pantalla. Entonces son visitas, la verdad, que muy enriquecedoras y con muchísimo legado y cultura. Y bueno, todas esas compras, ¿no?, que vamos a hacer. En cuanto a Marruecos, hay opciones de todo tipo. Hay opciones de todo tipo en el sentido de conectando desde Andalucía y llegando hasta Marruecos. Hay opciones que desde Madrid incluyen el vuelo para llegar hasta Marruecos. Hay itinerarios que también se pueden combinar con maravillosas playas. Por ejemplo, no sé, os digo la parte sur-oeste, digamos que pegado muy cerquita de lo que son las Islas Canarias o casi frente a las Islas Canarias, tenemos una zona de playas que puede ser Agadir, con hoteles resort también de cadenas internacionales como Barceló. O, por ejemplo, en el norte, también un destino en la costa mediterránea de Marruecos, un destino muy interesante de playas y de hoteles incluso all inclusive a lo marroquí, también hay que tenerlo en cuenta. Pues tenemos la parte de Saidía. Saidía con playas de arena espectacular, con agua cristalina. Entonces, la verdad que puede ser destino cultural, pero se puede combinar perfectamente como destino de playa, con esas aventuras de hacer noche en Jaima, en el desierto. O sea, hay un sinfín de combinaciones. Y lógicamente, hablando de playas, también recordar Andalucía. Sí, Saidía, Saidía, eso es. Y Andalucía, pues tenéis opciones de todo tipo de playas. Quizás las más recomendables serían las de la Costa de la Luz. La Costa de la Luz son las costas de Huelva y de Cádiz, que son las regiones que tenemos más al oeste, que están bañadas por el Atlántico. El resto de, perdón, provincias están bañadas por el Mediterráneo, ¿no? Málaga, Granada, Almería, donde, por ejemplo, en esta Costa de la Luz tenemos todo tipo de oferta de playa en Huelva, como por ejemplo en Isla Antilla, con hoteles resorts, a pie de playa, piscinas, régimen de all inclusive, de cadenas internacionales. Lo mismo en Cádiz, la zona de Chiclana, por ejemplo, tenemos un Hotel Meliá, tenemos un Iberostar, tenemos incluso Vinci, o sea, hay diferentes cadenas hoteleras internacionales, Barceló, o sea, de todo tipo, ¿no? Y luego, bueno, también playas, Málaga y Granada, que son playas quizás no tan buenas, aunque son espectaculares, porque es una arena un poco más gorda, más oscura, que si las comparamos con las playas de Cádiz y de Huelva. Y, por ejemplo, también las playas de Almería, que son quizás una de las más vírgenes por toda la zona de Cabo de Gata, que es Parque Nacional, donde también es una arena un poquito más gorda. Hay playas incluso de piedra, como la playa de los Muertos, perdón por el nombre, pero se llama así. Playas espectaculares, aguas cristalinas, entonces hay mucho y mucha hotelería a pie de playa con todo tipo de regímenes alimenticios. Bueno, terminamos con esto, con otras combinaciones también de Marruecos. Hay combinaciones ya montadas para hacer Marruecos y Túnez, además de todas estas combinaciones que decíamos con España, Portugal, cultural, playa, etcétera. Y nada, ya finalizo con este mensajito y ahora vamos, si queréis, con alguna de las preguntas. Pues que entre todos podemos lograrlo. Hemos mandado algunos comunicados con esta imagen. Que hoy es tiempo de quedarnos en casa, de cuidarse, de capacitarnos y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias a todos. Yo espero haberos servido de ayuda más o menos en el tiempo que tenía estipulado. Y ahora sí, pasamos con algunas preguntitas con las que pueda Vamos. ayudar. Vamos allá, dale, que tengo acá todo anotado. La realidad, bueno, comentar un poquitito también, ¿no? El tema de los tiempos, que teníamos una horita, entonces por eso sobre el final ahí Aitor puso quinta, como quien dice, hablando en criollo, y tuvimos que acelerar un poquito las consultas. Veamos, la primera, Aitor, te consulto de lo primero que nos preguntaron. El tema de dónde cambiar el dinero, que preguntaban, si era hoteles, en casas de cambio, en ambas. Eso por un lado. Sí, si aceptan tarjetas de crédito, de débito, Vale. entradas. Respecto al tema del cambio, siempre lo más recomendable son las oficinas de cambio en la calle. Evitemos, o sea, evitemos aeropuertos, evitemos hoteles porque el cambio lo van a hacer peor.
el guía mismo os va a ayudar en ese sentido y os va a decir, oye, pues mira, mientras que vamos para allá hacemos una paradita, o ya él mismo sabe también que lógicamente la gente va a querer cambiar, pero siempre intentemos buscar las oficinas de calle, no en el hotel, no en el aeropuerto, por temas de cambio, que no nos va a convenir. Luego temas de tarjetas de crédito y de débito. Sí, son bastante aceptadas en Marruecos, incluso en la mayoría de zocos grandes, no así en tiendas pequeñas, ¿vale? Pero la mayoría de tiendas grandes, de zocos grandes, sí. Lo único, es muy común que cuando estoy en un zoco, estoy haciendo compras y le quiero pagar con tarjeta, me suban un poquito el precio en el momento que le diga que quiero que pagar con tarjeta, por el tema de la comisión. Entonces, lo ideal para mí sería siempre en efectivo. Importante que no dije antes, regatear siempre. En Marruecos hay que regatear absolutamente todo. Y yo tengo una amiga que es mi mejor amiga de Cádiz, se llama Samira, el padre es marroquí, la madre es española, y dicho por ellos siempre, del primer precio que te tire un marroquí cuando te está vendiendo un producto, lo ideal sería llegar a pagar la mitad. Si hemos pagado la mitad del primer precio que nos ha dicho, sería una negociación ideal. Es difícil porque nos va a llevar tiempo y demás, pero lo ideal sería eso, pagar la mitad del primer precio que nos tiren. Va a ser difícil, pero bueno, hay que intentar conseguirlo. Perfecto. Y para seguir con esa línea, digamos, que otra de las consultas que nos hacían eran, por ejemplo, dónde convenía comprar, dónde era más barato dentro de las ciudades de Marruecos. O, por ejemplo, también otra de las consultas, cosas típicas que se pueden llevar. Vale. A ver, hay muchísima artesanía y muchísima alfarería también. Luego, lógicamente, todo lo que son tejidos de cuero, ¿no? También son muy, muy demandados. Y luego muchísima artesanía, pues hecho con todo tipo de telas y hecho con todo tipo también de cristales, lamparitas clásicas marroquíes, en cualquiera de los zocos que vamos a encontrar en las principales ciudades. Va a ser recomendable hacer compras. Evidentemente, cuanto más turística sea la ciudad, quizás sea menos recomendable, en el sentido, pues no es lo mismo un Marrakech que un Tánger. Evidentemente, Marrakech es mucho más turístico, vamos a poder encontrar opciones muy económicas para comprar, pero en la zona turística, pues lógicamente van a intentar cobrarte un poquito más alto. Entonces, frente a eso, siempre elijamos una ciudad menos turística frente a una más turística a la hora de las compras porque vamos a poder obtener y conseguir mejores tarifas. Perfecto, listo. Después, nos pidieron un poco más de información con respecto al hospedaje en La Jaima, Aitor. ¿Cómo es el tema Las de jaimas, o sea, cena, desayuno, alojamiento, cómo es? Ujú. son carpas, digamos, o sea, individuales como una habitación de hotel. O sea, son carpas donde pues es una doble, vamos a estar dos personas, si es individual vamos a estar una persona. Son con tipo tela, como una tienda de campaña. Vamos a tener como una zona común para todos fuera a la noche, donde nos vamos a reunir, donde incluso también nos van a hacer unos cantes, nos van a tocar timbales con música árabe. El desayuno por la mañana nos lo van a servir también en esta zona común con un buffet, con todas mesas que organizan ellos y ahí ponen el desayuno y cada uno con su platito va agarrando todas las cositas de ese buffet con ese pan árabe que digo espectacular y clásico para ese desayuno. Y bueno, tenemos pues lógicamente electricidad dentro de la tienda, o sea, como todo, con las lucecitas y demás. Y lo único, bueno, pues estamos en el desierto, a la noche, en función de la temporada a la que vayamos, puede ser algo fresco, pero las camas están con todas las mantas o frazadas, creo que lo decís acá también, para poder, lógicamente, taparnos, pero súper bien acondicionadas. No son unas jaimas, digamos, de un gran lujo, pero son acordes y nunca ha tenido ningún tipo de reclamo respecto a nada, porque es la aventura, lógicamente, de estar en el desierto, como quien dice, ¿no? ¿Y los baños? Los baños, depende del programa. La mayoría de nuestros itinerarios, los baños los tienen también comunitarios.
Hay algunos de los programas donde tenemos jaimas ya un poco más lujosas, que eso es otro producto quizás más superior, el producto de categoría superior va a tener como baños individuales, que son baños de estos como movibles, no sé cómo le llamáis acá, que se ponen, no sé, en una plaza cuando hay un evento. Químicos. Eso es, vale. Químicos, claro. Ujú. Eso es. Lógicamente con agua también, o sea, vamos a tener como nuestro lavabo ahí con agua, o sea, todo, incluso también ducha para poder tomarnos una ducha. Pero en función de la categoría van a ser compartidos o van a ser individuales, digamos. Bárbaro, listo. Después el tema de las familias en Marruecos, si bien los tours capaz en un circuito, el tema de los child, uno ya bien sabe que a veces son pocos lo que se terminan, los que se ven, digamos. ¿Hay oferta para los más chiquitos de la familia? A ver, nuestra programación de Marruecos, los niños van a obtener descuento. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo un circuito cultural, donde el principal contenido de nuestros circuitos es todo lo cultural. Por lo tanto, vamos a tener diferentes visitas. ¿Es destino para niños? Pues por supuesto que sí, como cualquier otro. Y hay muchas actividades exclusivas para poder realizar con esos niños, ¿no? Yo lo único que siempre me preocupa un poco de los niños en un circuito, pues es esa gran oferta cultural y visitas culturales que se realizan, ¿no? Porque para un adulto es interesante y lo aguarda sin ningún tipo de problema, pero no sé si un niño se aguanta, digamos, todo el día pues visitando un monumento, entrando a una mezquita, la explicación del guía. Entonces, no sé si quizás, al ser un circuito cultural, es como lo más recomendable para niños. ¿Se puede hacer con niños? Sí, pero quizás tomaría otra opción más corta, no recorriendo tampoco tantas ciudades, sino a lo mejor yendo más a la parte del desierto y haciendo Marrakech, únicamente a lo mejor como ese tramo, donde quizás va a ser menos pesado a nivel cultural para esos niños. Mi percepción. Perfecto. ¿No? Tema de la hotelería, ¿qué categoría que trabajamos, Aitor? Vale, importante. Aquí, bueno, tema de limpieza en países árabes en general. No es lo mismo la limpieza que podemos estar acostumbrados en Europa a la limpieza de un país árabe. No por esto quiero decir que haya suciedad, ojo, que no se me malinterprete. Pero sí, a la hora de limpiar, se limpia de una manera diferente. O sea, hay mucha alfombra en Marruecos, en muchos de los hoteles, en muchos de las habitaciones, los suelos, o sea, la moqueta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todo eso, no sé, se te cae una bebida y puede quedarse una mancha. Entonces, puede ocurrir que, lógicamente, en la alfombra de la habitación pues haya una manchita de algo que cayó y que no lo pudieron sacar, que lógicamente se renuevan. A ver, nuestra contratación hotelera, lógicamente, ponemos mucho foco y seleccionamos muy bien la hotelería que utilizamos. Y tenemos oferta hotelera de 3 estrellas, de 4 estrellas, incluso de 5 estrellas. Pero también hay que tener en cuenta que son las estrellas marroquí, muy bien seleccionadas por Special Tours. Entonces, un 3 estrellas marroquí que ofrecemos en nuestros circuitos es prácticamente muy similar, por no decir prácticamente igual, a un 3 estrellas que conocemos, pero hay que tener en cuenta que estamos en Marruecos, entonces hay que bajar un pelín la categoría hotelera respecto a este sentido, a pesar de que hagamos una muy buena selección hotelera para no notar ese cambio de categoría, digamos. Perfecto. Y para sumar algo más que no consultaron, el tema de la seguridad, que a veces puede llamar un poco la atención en estos destinos. Vale, ningún problema, son destinos muy seguros, aunque el aspecto o la impresión que nos dé pueda ser que no, y no, por ejemplo, ¿por qué? Porque pues es muy común que en la calle y demás, principalmente, o en bares, las terrazas de los bares estén ocupadas por hombres. El hombre marroquí mira mucho y mira tajantemente, o sea, y no se corta, entonces es clásico, a lo mejor a las mujeres, sentiros un poco demasiado observadas. Evidentemente aquí siempre recomendar pues el tema de la ropa, ¿no? No llevar una ropa muy escotada, con un gran escote
escote pronunciado acá, con el en el pecho, o un pantaloncito muy corto donde pues prácticamente enseñe toda mi piernita, ¿no? Porque pues voy a tener esas miradas pues un tanto incómodas, o sea, y miradas que pueden parecer atosigantes, pero insisto, lo máximo que van a hacer es mirarle y llamarle y decirle guapa, linda, o sea, en todo momento va a ser algo positivo y en ningún momento ningún tipo de acoso, pero como quizás no estamos acostumbrados a esas miradas tan pesadas, puede resultar chocante, pero es un país totalmente seguro y totalmente confiable. Lógicamente hay zonas pues un poquito más marginadas, como en otras ciudades, como cualquier tipo de ciudad europea, de cualquier país, donde pues, es más recomendable evitar esas zonas. Eso te lo va a dar el guía. Pero en todo Marruecos podemos hablar de un país totalmente seguro y que nadie se asombre justamente por eso, ¿no? Por esa mirada o estos comentarios, más cuando vais a un grupo de mujeres occidentales, que es muy habitual en un circuito, pues que todos se giren a mirar al grupo de mujeres y que todos digan cosas en árabe o el que habla español, guapa, linda, española. Es muy común eso, ¿no? Pero siempre como algo positivo. Bárbaro. Queda A ver, muy no, claro, Aitor, perdón, Mati, dale, obvio, que Nati. son todas cuestiones, obviamente, de idiosincrasia, que más allá, por supuesto, del producto, que sabemos de la calidad y cómo los ofrecen, hay muchas cuestiones, más que nada, obviamente, en el caso de Marruecos, y quizás también se presenta este contraste entre lo que es Andalucía y lo que puede llegar a ser Marruecos, porque, bueno, no deja de ser otra cultura, por supuesto, entonces hay cuestiones que derivan más que nada de eso. Antes que de una cuestión, por supuesto, de servicio, ¿no? Que no tiene que ver con eso, sino con cosas de las costumbres en lo que sería, bueno, Medio Oriente o, bueno, en este caso particular en Marruecos. Totalmente de acuerdo, Nati. Es así, es un poco la idiosincrasia, lógicamente, de un país Exacto. árabe, pero que tiene pues grandezas espectaculares y es un país totalmente para recomendar y que a todos deja asombrados positivamente. A todos. Eso está clarísimo. Con mente abierta, No. importante, ¿eh? Hay que viajar con Ah, mente como abierta. siempre, Claro, claro, como en por todo, eso lo mencionamos. Quedó clarísimo que todo son lo destinos cuestiones diferentes. del destino, pero hay que ir dispuesto a ver cosas que son, bueno, a mí en lo personal me atrapa muchísimo todo este tipo de destinos, pero bueno, uno tiene que ir abierto a ver esas diferencias quizás. Totalmente. Efectivamente, siempre y cuando haya culturas diferentes a las nuestras, que no quiere decir que esas culturas sean malas, porque ellos tranquilamente podrían decir perfectamente lo mismo de nosotros, hay que ir con mente abierta, siempre. Siempre se aconseja eso en todos los destinos de grandes viajes. Aitor, nos consultan por el tema de los buses, el tema del Wi-Fi, y a eso también va aparejado el tema de la accesibilidad, ¿sí? Que nada, para que lo menciones simplemente cómo es el micro nuestro y esas cosas, esos detallitos. Sí, en nuestros circuitos, en la parte de España, los buses llevan wifi gratuito y bueno, tienen enchufes USB en cada uno de los asientos y demás. En la parte de Marruecos ya no se dispone de ese servicio wifi gratuito en el autobús. El wifi lo vamos a encontrar en los hoteles en los que nos vamos a alojar, en restaurantes a lo mejor donde paramos a almorzar. Ahí sí, pero en la parte de Marruecos, el autobús no dispone de servicio Wi-Fi. No dispone de servicio Wi-Fi simplemente porque estamos en otro país, con otra cobertura, con otros costes totalmente diferentes de lo que es Europa y tema de señales también en muchos casos. Pero cada vez que lleguemos al hotel, cada vez que vamos a un restaurante a comer, vamos a tener también esa posibilidad de conexión Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Y respecto a la accesibilidad, a ver, Marruecos en sí digamos que no es un país de los más accesibles. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, el acceso a las medinas, puertas, escaleras, zocos, no están preparados como para ir con una silla de ruedas en la mayoría de los casos, igual que nuestro autobús. Otra cuestión es que alguien de cierta edad para cierta visita que se hace larga y se pueda, vaya con una silla de ruedas, siempre que esa persona pueda caminar. Pero si es una persona que necesita la silla de ruedas para absolutamente todo, lamentablemente no podemos admitirlo en el circuito porque los autobuses no están preparados y porque las mayorías de las visitas tampoco las vamos a poder realizar. Pero, insisto, para una visita puntual, una persona que no pueda hacer una larga caminata,
Ahí se puede valorar el tema de una silla de ruedas y meterla en el autobús, pero no para una persona que lo necesita constantemente. Perfecto. Y después las últimas dos, bueno, que recuerdes el nombre de las playas de Marruecos que habías dicho, ¿cuál se recomendaban? En la costa atlántica sur-oeste de Marruecos, y prácticamente enfrente a lo que es la parte de las Islas Canarias, está Agadir. Agadir tiene también el centro de la ciudad, que es espectacular, evidentemente zocos, compras y demás, y luego tiene la zona de playa. La zona de playa donde tienes muchos hoteles tipo resorts a pie de playa. Resorts donde diferentes regímenes también alimenticios. Tienes hoteles de all inclusive, tienes un Alegro de la cadena Barceló, tienes otras cadenas internacionales. Hay que tener en cuenta siempre all inclusive a lo marroquí. Entonces es diferente que el all inclusive de Caribe. Respecto a oferta de alcohol, por ejemplo, ¿tenemos bebidas alcohólicas? Sí, en un all inclusive los hay, pero no hay una gran variedad, y a lo mejor de ron tienes una marca o tienes dos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es la parte del sur oeste, costa atlántica. Costa mediterránea, en el norte, Saidía. Saidía, que está casi ya pegado a Argelia, y es uno de los puntos también más conocidos de Marruecos en la costa mediterránea como destino de playa. Destino de playa con mucho hotel de cadena internacional, hay un Eurostar, hay un Barceló también allá. Juraría hasta recordar que había un río, y con diferentes tipos de regímenes, y son resort con piscina a pie de playa, donde el agua del Mediterráneo pues es un agua más clara, más transparente, arena más blanquita. La arena blanca también la encontramos en la costa atlántica, en Agadir, pero quizás el agua no es tan transparente como la de la costa mediterránea. Pero son playas las dos súper recomendables. Bárbaro. Y después lo último que habían consultado varios, que también ahí, bueno, puedo mencionar yo también, el tema de la oferta, ¿no? De la cantidad de circuitos que nosotros tenemos. A ver, evidentemente hoy hemos decidido dar capaz o mencionar dos itinerarios de una manera independiente. Si hablamos por un lado de Andalucía y por el otro lado hablamos de Marruecos. Nos consultaban si teníamos itinerarios combinados y bueno, la respuesta claramente es sí. A ver, hay varios circuitos combinando España con Marruecos. De hecho, hasta incluso tenemos itinerarios que se pueden o cruzar por ferry, por Tarifa o por Algeciras, como mencionó Hitor hoy. Y también los tenemos de aéreos, o sea, con aéreos desde Madrid, está la alternativa. Está la opción también de combinarlo con Portugal, que también hay opciones. Y hasta incluso también desde Marruecos tenemos una alternativa como para poder combinar con Túnez, ¿sí? O sea, hay oferta, hay posibilidades. En ese caso, es de Casablanca, las propuestas que nosotros tenemos de Marruecos, con el vuelito que no está incluido, pero bueno, sí, evidentemente, toda la parte terrestre, el vuelo habría que cotizarlo por separado, con el vuelo desde Casablanca hasta lo que es la capital de Túnez, de Tunisia, ¿ok? O sea, alternativas hay. Ahora, hablar de operatoria a futuro es un poco, creo que lo que vienen escuchando ustedes en lo que es el mercado, un poco la realidad que no hay que escaparle, que nosotros tratamos de capaz de no mencionar y no abundar tanto en información, porque creo que ya estamos como no, como cansados tanto de escuchar, de escuchar, de escuchar, pero bueno, es una realidad, es lo que nos toca vivir hoy. Y capaz hablar de operatoria, si se han prestado atención, no hemos mencionado muchos itinerarios en cuanto al nombre como tal, porque evidentemente la operatoria, que si bien va a existir, va a seguir y vamos a seguir operando los mismos destinos, la oferta capaz no sea la que hoy tenemos en cuanto a cantidad de circuitos probablemente que tengamos, ¿sí? Pero por una cuestión un poco más lógica, en función, digamos, a todo el escenario actual. Entonces, por eso capaz uno prefiere más hablar del destino y de cómo los operamos a hablar de rutas puntuales en sí, ¿no? Aitor, no sé si querés mencionar algo. Sí, no. Perdón, Mati, en este caso, bueno, ya saben que cualquier duda que tengan, algún pasajero que desee reprogramar o que ya esté pensando o en cuanto a esta situación se vaya aligerando un poco y empiecen a tener consultas, por supuesto pueden llamar a cualquiera de los vendedores de Piamonte para poder asesorarse sobre cuál es la oferta o cuáles son las fechas que finalmente van a operar. Obviamente sabemos que en la medida que esto se vaya reacomodando, va a haber probablemente igual
poca, digamos, mucha oferta y poca demanda, entonces, bueno, también va a haber que ajustar un poco esas cuestiones, como bien dijo Mati. Efectivamente. Un último comentario que quería hacer del tema de la playa que comentaba antes, que también puede sorprender y puede chocar. Las mujeres marroquíes se bañan habitualmente, hay de todo, pero con el burkini que conocemos. Entonces son pantalones totalmente largos hasta el tobillo, son camisetas que llevan la manga larga y con la capucha cubriendo el pelo. Entonces puede impactar un poco, pero es el bañador clásico de ellas en muchos casos. Y en muchos casos, pues ellas mismas también van a mirar a una mujer cuando pues vaya con un bikini, pero mirando simplemente por curiosidad, por extrañez y de mira cómo voy yo, mira cómo va ella, ¿no? Lógicamente llama la atención, pero que nadie se asuste, que no, simplemente va a tener miradas, pero por la diferencia cultural, no por otra cosa. Exacto, Perfecto, perfecto. Héctor. ¿Había más dudas, Mati, o No, yo podemos acá cerrar? creo que cubrimos todo. No sé si alguno tiene alguna consulta más, pero por nuestra parte, Nati y Aitor, creo que estamos ya, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron participando y a ustedes dos. Realmente fue la información sumamente interesante, así que bueno, es una alegría poder contar con ustedes a pesar de este difícil momento para todos. Muchas gracias a ambos. Bueno, gracias a todos por Nada, un participar. placer. Muchas gracias. Gracias a todos y nada, nos seguiremos viendo prontito. Cuidaros mucho, seguimos en contacto. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.